Muy buenas compañeros y docentes del Colegio Marsella IE. Vamos a presentar la investigación de revisión documental en torno a la educación sexual en adolescentes en el periodo 2000 a 2020. Esta investigación fue hecha por estudiantes de grado 11 del Colegio Marsella IE. Este grupo está conformado por Ana María Bernal Daza, Dylan Eduardo Gutiérrez, María Paula Mora, María Camila Ramírez y su servidor, David Sebastián Trujillo Sáenz. Vale resaltar que esta investigación fue apoyada por la tutora Nora Amparo Mateus. Entonces comencemos con la justificación. La justificación fue dividida en tres: razones, oportunidades y beneficios. Entonces, las razones son muy fáciles de identificar, porque es la falta de educación sexual en cualquier lugar. Acá se presencian las ETS, enfermedad de transmisión sexual, embarazos a temprana edad y problemas sociales como el rechazo social, violencia de todo tipo, violencia contra la mujer, violencia contra la persona negra, violencia contra grupos pequeños como el LGTBI, etc. Vale resaltar los embarazos a temprana edad, porque fue la razón principal para llevar a cabo esta investigación. Por un caso que se venció en el Colegio de Marsella y en la jornada de mañana en el grado superior. Bueno, otra problemática social que vale resaltar son los tabúes y los mitos, porque toda persona piensa que tener una educación sexual es tener sexo, y es totalmente lo contrario, es una oportunidad donde las personas discuten y reflexionan sobre este tema para entregar información para que la persona tenga aptitudes, actitudes, habilidades e inteligencia para respetar a la persona y respetarse a sí mismo. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más en los beneficios. Por medio de la discusión se harán unas actividades didácticas, que en el análisis de resultados se hablará más de eso, pero algunas son el role-playing, debates, el escucha activa, videos, etcétera. Pero vale resaltar los talleres, que por medio de esto miraremos si la persona ha aprendido. Los beneficios, perdón que me mueva, les voy contando. Vale resaltar el desarrollo personal. Esto para tomar habilidades muy importantes. Y estas habilidades le permitirán a usted tomar decisiones más responsables. Algunas de estas habilidades son las intrapersonales y interpersonales. Las intrapersonales y conocerse a usted mismo, tener autoestima, saber qué le gusta, hacerse respetar a usted mismo. Interpersonales ya se hace respetar a los demás, reconocer los derechos de ellos. Y por medio de estas habilidades, verá que las personas van a ser menos violentas. Y eso lo veremos más en el análisis de resultados, donde se identificó que las personas, o bueno, la lucha contra la violencia baja. Por lo tanto, eso fue todo, amigos. Gracias por escucharme. Planteamiento del problema. La educación sexual brinda a los adolescentes la información, las herramientas y orientación necesaria para una toma de decisión saludable en cuanto a su sexualidad. Es un hecho paradójico que en nuestra época, caracterizada por la amplia circulación de información, los adolescentes obtengan tanta de ella, pero a la vez esta es confusa o contradictoria. Los embarazos tempranos, las enfermedades de transmisión sexual, la violencia y desigualdades sociales son consecuencia de una educación sexual deficiente y con fallas a nivel educativo. Es por esto que esta investigación busca estrategias metodológicas que impacten de manera positiva a los adolescentes. Un caso de esto es una compañera de nuestro grupo que quedó en embarazo por falta de información o por una mala orientación en cuanto a los métodos de planificación. Pregunta problema. ¿Cuáles son las propuestas en torno a la educación sexual en adolescentes que circulan en material documental bibliográfico durante el periodo 2000 al 2020? El proyecto Educación Sexual surge a partir de las inquietudes sobre las estrategias metodológicas para adolescentes mediante una revisión documental, para así poder identificar qué metodologías son más utilizadas en distintas investigaciones para garantizar un buen análisis de resultado y un excelente aporte al Colegio Marsella IDD. En nuestra matriz contamos con un 17% de antecedentes internacionales y un 83% de antecedentes nacionales. Cogimos los más relevantes de esta, los internacionales. Según Rojas y otros autores, en el 2017 indica que la metodología a utilizar son las encuestas. Estas muestran un gran porcentaje de los adolescentes que reciben una orientación o educación sexual integral en Costa Rica. Nacionales. Adrián 2017 Villa Antioquia. Este proyecto nos aportó un concepto de sexualidad hacia el desarrollo y nos encamina a las competencias para la vida por una mejor educación sexual y nos ayuda con una propuesta para el Colegio Marsella IED.
Como antecedente distrital tenemos una de Carolina Nieto 2008. El proyecto de la Universidad Javeriana nos arrojó algunos datos que se asemejan a nuestro proyecto, desde el título, queriendo saber cómo se aplica la educación sexual en la institución, qué metodologías se utilizan, qué problemáticas se encuentran, aportando todo lo anterior para nuestra revisión documental. Como antecedente institucional, en el Colegio Marsella IDE se encuentra el proyecto que se llama Embarazos en jóvenes de 15 a 19 años. Este trabajo se relaciona con la investigación cursada, puesto que ambos proponen metodologías para la enseñanza e investigación con base a talleres, padres, maestros e hijos. El objetivo principal de nuestra investigación es analizar las propuestas sobre educación sexual en adolescentes contenidas en el material documental bibliográfico producido durante el periodo 2000 al 2020. En los objetivos específicos encontramos realizar una búsqueda de material documental en torno a la educación sexual en adolescentes durante el periodo del 2000 al 2020. Identificar en el material documental bibliográfico las propuestas sobre educación sexual en adolescentes. Presentar sugerencias para la educación sexual en los adolescentes pertenecientes al Colegio Marsella. Buenos días, mi nombre es Dylan Eduardo Gutiérrez y voy a presentar Marco Teórico. Marco Teórico está dividido en 3 categorías que explicaremos brevemente. La primera es definición de educación sexual, en la cual fue un conjunto de puntos de vista encontrados en la revisión documental para llegar a dicha definición. La definición dice: la educación sexual es la forma de enseñar los diferentes puntos que abarca dicho tema, que a su vez influyen en todos los sectores de la vida integral del ser humano. La segunda categoría son las estrategias didácticas, que son aquellos métodos que se utilizaron para enseñar un tema. En el caso de la educación sexual es muy recurrente los talleres y las charlas. Y por último, las problemáticas, las cuales las más comunes que se hallaron fueron la falta de orientación en ciertas situaciones para los adolescentes y otros más que se explicarán más adelante. Siguiendo con la explicación más a profundidad de cada una de las categorías, seguimos con la definición de educación sexual en el ámbito social, ya que en este ámbito se muestra cómo el individuo quiere pertenecer a la sociedad en la forma en que él decida hacerse ver ante esta. Es decir, cómo se quiere hacer ver frente a la gente que lo rodea. En la forma cultural, pues, ya que la definición de educación sexual ha sido bastante dominada por la Iglesia Católica. En la parte psicológico es de la forma en que yo me quiero ver y cómo me quiero sentir conmigo mismo. Y por último está lo biológico, en la cual se encuentran las enfermedades de transmisión sexual y los métodos de planificación y evitar dichas enfermedades. Por la segunda categoría están las estrategias didácticas. Ya antes mencionaba, los videos y las charlas son aquellas las que más encontramos, junto con videos, donde se pudo hallar que mayormente eran direccionadas de tipo biológico, es decir, para las enfermedades y métodos de planificación. Y por último están las problemáticas, las cuales son relacionadas con este tema, que vendrían siendo la discriminación, violencia de género, embarazos a temprana edad, mitos y tabúes, entre otros, los cuales a veces son causados por la falta de apoyo que hay en este tema, pues todo esto está relacionado de forma de cómo me veo yo y cómo trato a los demás. Apenas voy a presentar el marco legal. El marco legal está formado por la Organización Internacional. Entonces, comencemos. Esos son los derechos. Estos derechos fueron creados porque el ser humano es muy violento. Esto queda demostrado por diferentes movimientos sociales y guerras. Estos derechos son defendidos por diferentes instituciones como la UNESCO, la OMS y la ONU. Estos derechos fueron acogidos por 161 países. Uno de estos es Colombia, en su Constitución de 1991. En su artículo 19, título número 2. Algunos de estos derechos son los derechos de los niños, el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho al libre desarrollo, el derecho a una vida sexual sana. Y por el caso de la educación sexual, existen 2 leyes. La 115 de 1994 y la 1620 de 2013. La 115, también conocida como Ley General de la Educación, habla que se tienen que enseñar temas de la Constitución, perdón, como son la sexualidad,
Y esto lo confirma la Ley 1620 en sus artículos 4 y 5, siendo obligatorio que cualquier institución educativa enseñe la educación sexual. Programas importantes. Está 42 motivos para avanzar, creado por la Alcaldía de Cauca, en el cual habla que se tienen que abrir más puestos públicos para la mujer. Colombia es una mujer emprendedora, la cual habla que se le enseñaron bueno, esto es muy reciente, hace 2 meses, se le enseñaron a 30.000 mujeres habilidades para ser emprendedoras, esto por medio de Facebook Sena, programa presidencial para la juventud, la mujer y la familia. Este sí es muy antiguo, este es un antecedente para la educación sexual. Este fue un programa hecho por la presidencia en 1994. Programas del gobierno incluyentes de agendas del LGTBI. Es un programa muy reciente también, 2019, el cual habla que los grupos del LGTBI deberían apoyar más los programas para estos grupos del LGTBI, enseñándoles que uno puede votar para obtener estos programas o que se hagan estos programas. Bueno, esto fue todo, muchas gracias. Gracias a estas matrices logramos identificar el concepto de educación sexual que tenían los autores de la revisión documental, las estrategias metodológicas propuestas en los documentos de investigación y las problemáticas o tensiones halladas en su proceso de investigación, en su proyecto como tal. La siguiente matriz que utilizamos fue para las entrevistas, en donde fueron entrevistados también una enfermera, un supervisor del IDEP, un psicólogo y un profesor de un proyecto exitoso de sexualidad en Bogotá en el Colegio Gerardo Paredes. A ellos también les preguntamos su concepto sobre sexualidad, las estrategias didácticas y las problemáticas y tensiones presentadas en sus investigaciones o por medio de su gestión laboral. Gracias a las matrices anteriores pudimos encontrar que en relación a las 3 categorías de nuestra investigación, el 51% de los autores de la revisión documental consideran que la educación sexual está totalmente relacionada con la dimensión social y cultural del ser humano y la construcción de sociedad. El 14% de los autores consideran que el sexo es solo sexo, que no trasciende más allá del coito y de las relaciones físicas. Y el 35% de los autores consideran que la educación sexual es acerca de lo biológico y lo anatómico. En relación a nuestra segunda categoría, que son las estrategias didácticas de enseñanza, encontramos 10 opciones diferentes, donde las más resaltadas son los talleres, el role-playing, las charlas y la búsqueda de información. Consideramos que la búsqueda de información, los talleres y las charlas son métodos muy comunes que se han desarrollado durante toda la época impartido siempre en la educación sexual y no son muy efectivos. En la tercera categoría encontramos que el 50% de los autores consideran que la mayor problemática es de carácter social, de violación de derechos, de desigualdades sociales, de discriminación y de violencia de género. En conclusión, se logró realizar una búsqueda de documental en torno a la educación sexual en adolescentes en el periodo comprendido del 2000 al 2020. Lo más importante que se halló en esta búsqueda fue encontrar gran cantidad de material documental sobre educación sexual en diferentes instituciones educativas. De todos estos documentos se seleccionaron 30 documentos que tuvieron mayor relevancia y con la información encontrada en cada uno de estos se llevó a cabo la investigación. En estos documentos se identificó propuestas de educación sexual. Lo más importante de esto fue identificar las categorías relevantes de cada uno, como lo son definición de educación sexual, estrategias didácticas de enseñanza y problemáticas.
También se lograron identificar 10 formas o estrategias didácticas para la implementación de la educación sexual y se llegó a la conclusión que las estrategias didácticas más significativas para los estudiantes son el role-playing, los talleres y las charlas. Esto es con el fin de presentarle un plan de educación pertinente para el desarrollo del Colegio Marsella. También logramos evidenciar, gracias a las entrevistas, diferentes propuestas. Gracias al profesor Luis Miguel Bermúdez, se logró analizar que él quería las siguientes propuestas. El profesor Luis Miguel dio la idea de relacionar la educación sexual y crear un vínculo entre las instituciones educativas y las entidades gubernamentales, con el fin de dar una solución más oportuna a las problemáticas de sexualidad en los estudiantes. Una de las propuestas más relevantes de él también fue ejercer la educación a temprana edad y fortalecerla en las materias como lo son sociales, ética y biología, para así enriquecer el conocimiento de los estudiantes.